Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Nuestro invitado de hoy es un viejo amigo de esta casa que hacía muchísimo tiempo que no compartía este espacio con nosotros. Por eso, aunque en este momento Corea del Norte está presentando una seria crisis con Corea del Sur y por supuesto con todos los aliados de este último país, vamos a hacer un apretado recorrido por aquellas naciones con las que Estados Unidos tiene conflictos abiertos o conflictos potenciales. Para el final del programa, repito, abordar la crisis, la seria crisis, la severa crisis que se está presentando entre Corea del Norte y Corea del Sur y que por supuesto los Estados Unidos de alguna manera están involucrados en este diferendo. Así que el amigo Octavio Pérez con nosotros. Gracias, Pedro, por la invitación. Coronel, la gracias nosotros a ti por compartir con nosotros este espacio. Vamos a ir país por país. El país que aparentemente menos problemas militares tiene en aquellos entre los que Estados Unidos ha estado involucrado militarmente en los últimos tiempos. Irak. ¿Cuál es tu lectura de la situación iraquí? Bueno, como lo planificó el general Petraeus en un periodo de casi 2 años, y si nos volvemos a septiembre del 2007, ya estamos ya casi en diciembre o noviembre del 2010, en menos de 3 años, ya estamos de total replicado. Ahora en mayo, junio se logró lo que se había puesto, que era la transición final de las tropas hacia el comando del ejército iraquí. Ya los norteamericanos nada más que responden en caso de ser ayudados. Ya hemos sacado tropas de las cuales han sido divertidas, no que la misma tropa que estaba, sino la unidad que estaba destinada a rotar a Irak, a reemplazar, ahora se puede mandar al nuevo teatro de operación que es Afganistán. O sea que ahí ya hemos visto en cuanto al todo lo que era el costo bélico, todo lo que era la cantidad de tropas y confrontación. Las bajas, casi ya no hacen ni noticias de segunda página, porque ya está en un plano final de transición total. Sí quedan problemas políticos que hay que resolver. Todavía después de 8 meses de elecciones no hay un gobierno efectivo, pero en cuanto a lo militar ya se puede ver hay algunos naysayers, como dicen en inglés, unos negativistas que dicen que lo que están esperando es que los americanos se acaben de ir para entonces reventar una guerra civil. Pero Octavio, ¿consideras que se ha logrado establecer un sistema de seguridad realmente satisfactorio en Irak? Sí se ha logrado. Lo que está haciendo las Fuerzas Armadas en este momento es tratando de dar el apoyo logístico, porque ese es el problema. Si los iraquíes en este momento no tienen el equipo o saben cómo mantener su equipo, cómo pueden responder, que eso había sido en los primeros años el problema. Ya estamos hablando, Pedro, del 2003 al 2010, 7 años, donde tenemos una fuerza profesional de sargentos, de oficiales. No es lo mismo cuando tú tienes un grupo de conscriptos de 1 año o 2 y estás renovando. Ahora tú tienes ya una fuerza profesional post Saddam Hussein, que eso fue una de las críticas. En una palabra, se ha construido un nuevo ejército en Irak. Se ha construido un nuevo ejército y el pueblo sí ha respondido. ¿Por qué? Después del programa de Petraeus, que en parte se está implementando en Afganistán, donde se mantienen estaciones de policía y estaciones de militares en los barrios donde ha habido altercados, ha mermado, se ha controlado. Entonces ahora lo que vemos es el típico ataque terrorista que vemos en Mumbai o que vemos en cualquier país de estos musulmán. Digamos, Pakistán en la India, 61 años de independencia y cada rato dan un bombazo. Pero ¿no temes que la retirada, como bien decías hace un momento, de las últimas tropas estadounidenses en Irak generen más desestabilización? No en Irak. En Irak no va a haber ese problema. En Irak es un país viable. De todos los países que existían antes del ataque del 2003, el más laico, el más pro-occidente, por las relaciones que llevaba el mismo Saddam Hussein, que no era tan devoto como se hizo pasar los últimos meses, es más proclive a negociaciones con Europa, para seguir explotando el petróleo. O sea, hay muchas negociaciones con mucho del desarrollo de las armas que logró Saddam Hussein fue por la asistencia que le prestaron varios países europeos. Países italianos, los alemanes, y los ingleses. O sea que todo eso vuelve a tomar su causa. O sea que el problema de Irak es un problema interno que va porque tienes 3 etnias que
En realidad, si tú distribuyeras el país por los recursos naturales, quedaban los sunitas sin nada, porque son minorías. Es una de las preocupaciones mayores, dado que Irán, con consecuencias de estas dos guerras, Irán ha creado este nuevo resurgimiento del panchiismo y hay un gran porcentaje de individuos de la etnia. Sí, que curiosamente, como comentaba en este programa de una ocasión, los chiitas estuvieron controlados por los sunitas por mucho tiempo. Por muchos años. Y ahí es donde se ve ese tipo de conflicto. Pero después que, como en cualquier país del mundo, después que esté fluyendo el agua, la electricidad, hay algún sistema viable de conseguir colla, la gente se acopla y se hace nuevo. Es más, los mismos chiitas que viven en el sur ayudaron más después de la primera guerra del Golfo, en el 91, a restablecer. ¿Ya Muqtada al-Sadr no es un peligro en tu opinión? Muqtada al-Sadr seguirá una imagen política, está tratando de usar los medios políticos por su partido para tomar el poder, pero hay demasiada gente educada. O sea, es un país donde si tú pones el nivel de educación de los que están en el poder mucho mayor que lo que dirías en Irán o dirías en cualquier tercer país que hay musulmán, que ahí es donde viene el problema, donde hay una élite, como lo vemos también en Latinoamérica, que el 2-4% del país es que históricamente ha tomado el poder. Afganistán es muy curioso. Un momento de duda ahí cuando el general McChrystal es dimitido. Para mí eso fue un error clave, pero yo creo que ya el general, yo no he visto un general hacer lo que hizo McChrystal en los años de mi vida. Dos cosas ¿No fue una insubordinación lo de McChrystal? Bueno, yo creo que McChrystal ya fue algo parecido a lo de MacArthur en su momento. Sí, ya hoy por hoy, cuando tú digas algo públicamente, ya se puede considerar insubordinación. O sea, muchos generales muerden el cordobán, como decimos en Cuba, y cuando se retiran escriben un libro y lo denuncian, pero no mientras están en el mando. O sea, que eso fue que le llenaron el copón. Y el hombre ya dimitió, y porque para tú decirme a mí que Rolling Stone se meta contigo, oírte tus pormenores y lo de tu gente, eso fue que él claramente ya estaba buscando una hoja. O sea, el presidente Obama tomó la decisión que tenía que tomar. Tomó una decisión que tenía que tomar. A mí me dolió mucho porque si había una persona capacitada, independiente de los puntos de vista del presidente y de McChrystal como persona, McChrystal era más adecuado. Ahora, la otra cosa sin precedentes es tú ver como un general Petraeus, que era comandante del Comando Central, aunque tenía las 4 estrellas, tenía mayor jerarquía de McChrystal, acepta un trabajo de menor jerarquía. Pero eso es a pedido de su presidente, lo que te dice que eso es un buen soldado. Y toma las riendas de donde dejó McChrystal. Sí, realmente él bajó de categoría. Bajó de categoría. Y es más, ponen a uno de menor jerarquía al cabo del Comando Nacional. O sea que para mí, lo que estamos viendo después de septiembre 11 es tiempo sin precedentes. Lo que también demuestra la profunda disciplina del ejército de los Estados Unidos. Y ahí es donde tú puedes respetar las instituciones, así como respetamos los cambios de guardia en Washington políticamente. Tú puedes depender del ejército y de las Fuerzas Armadas de este país para que cuando haya una orden, te guste o no quien esté en el poder en la Casa Blanca, se obedece y existe esa transición. Afganistán ha tomado un curso diferente. En Afganistán ya estamos hablando del mismo croquis que se usó Petraeus, no que vaya a funcionar idénticamente que en Irak, pero hemos visto el cambio trascendental en la provincia de Helmut, en la provincia de Kandahar, donde el mayor cultivo del opio, de la amapola, donde ahora vemos tropas que entran, se quedan y ya se ha cortado casi una tercera parte. O sea que eso es el tesoro que paga el Talibán, que paga Al Qaeda. Se han incrementado, que esto empezó durante la administración de Bush y se ha seguido y las Fuerzas Armadas han tomado el concepto de que los drones van a ser una base importante de la ofensiva en contra del Al Qaeda. Pero los drones, hablas de los aviones no tripulados. Los no tripulados que han matado y han hecho casi 60 misiones. En los últimos 2 años eran 60 misiones en el año y ahora se están haciendo de 30 a 60 misiones al mes. Pero, en tu opinión, Octavio, tú que trabajaste en inteligencia muchos años, ¿tú consideras que Afganistán es un estado viable? ¿No hay serios problemas dentro del propio gobierno? Ahora mismo se habla de que un individuo fingió representar al Talibán en supuestas conversaciones con el gobierno y hasta que recibió dinero de la inteligencia británica para que hiciera tal trabajo. Bueno, mira, el problema de Afganistán es muy similar a lo que era de
de Irak antes de tener las primeras elecciones. Primero, Hamid Karzai, un individuo que tiene corrupción a su alrededor, empezando desde su hermano, su primo. Y él mismo, evidentemente. Y él mismo también parece que le han dado, pero entre los males peores, ese es el menos malo. Y le ha dado, algunos dicen que no puede, él no puede, como digamos, controlar nada fuera del Kabul, que en ciertas partes es serio. Pero ahí volvemos al problema de desarrollo e infraestructura. La carretera central, que es como un círculo en todo Afganistán, es la que da vida, la que da conexión al gobierno. Al tú controlar esa carretera central, las 4 o 5 provincias más principales, porque al igual que el sector kurdo, en Afganistán hay una provincia donde también está viable y las cosas están produciéndose, que es la que, por cierto, tienen los italianos ahora bajo control en el noroeste del país. Y esa parece el Kurdistán de Irak. Lo que te dice que hay problemas, y va a haber problemas, porque ese es el problema que otra vez volvemos a los naysayers, los negativistas, que dicen que al momento que se vayan las tropas americanas, aquello vuelve a entrar el talibán. Que supuestamente se tienen que retirar en el 2014. Para mí eso es la única parte de esa política que no funciona. Tú nunca le mandas un telegrama o un correo electrónico. Se hizo en Irak, se retiraron las tropas. Se hizo en Irak, pero fue un año más tarde de lo que previsto. O sea, cuando las condiciones sobre el terreno indicaban que ya era propenso a hacerlo. Y entonces esa es la parte de la retórica que no me gusta. ¿Tienes entonces confianza en que la situación de Afganistán? La situación de Afganistán no va a tener una resolución absoluta, porque en Afganistán tienes 3 problemas. Tienes la corrupción, que existía antes de la guerra. Tienes el cultivo de la amapola, que era como en Sudamérica, la agencia de desarrollo americana llegó a los Andes tratando de enseñarlo a los indios aymara cómo cultivar, maíz y papa, cuando la hoja de coca da 10 veces mucho más que el maíz y la papa. Entonces ese problema tiene más de 80, pero aparte 90 de eso años. Está también el problema del extremismo religioso en Afganistán. Tienes el extremismo que es el talibán, que casi es un 98% pashtun, que es una tribu que está en ambos lados de la frontera, o sea, está en Afganistán y también en Pakistán, que ha dado problemas al gobierno de Pakistán, que fueron producto de los servicios de inteligencia de Pakistán, que todavía los mismos norteamericanos han identificado vinculaciones en los servicios secretos de inteligencia del ejército pakistaní. Pero en concreto, ¿cuál es el resultado? El resultado a Pakistán va a ser un poco más largo de lo que la gente piensa. O sea, de la misma forma, hay que ponerse en la mente de uno que y la pregunta que hay que hacer es ¿por qué está Europa? ¿Por qué está la OTAN allí? Porque esa droga termina en Europa. Entonces esto va a ser un cometido. No viene para Estados Unidos. No viene para Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves que Europa, que no estuvo dispuesto a dar sus tropas en Irak, están dispuestos a mandar por primera vez fuera su área de operaciones, la OTAN te está diciendo que es importante que haya estabilidad en esa parte del mundo. Y lo que vamos a ver en Afganistán es una decena, 10, 12 años de algún tipo de ocupación, de algún tipo... O sea, esto no va a ser una cosa que tú puedes poner en el calendario en 2 años. El problema, Octavio, es que en este momento ya Estados Unidos lleva más años en Afganistán que lo que estuvo la extinta Unión Soviética. Pero el problema no es ese, Pedro, volvemos. Yo sé que no es el problema, pero yo creo que es importante destacar. Bueno, hay que destacar que de esos total de años, en menos de 3 meses, en el mes de octubre de 2001, para el mes de diciembre, el talibán no estaba en territorio nacional y no empezó a regresar hasta el 2006-2007. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es ocurre? la negligencia? ¿Cuál es la debilidad que permite que algo que parecía que estaba sofocado, o para ser más preciso, asfixiado, haya vuelto a ser un peligro? Porque en aquel entonces la guerra se peleó con menos de 20,000 efectivos norteamericanos, la Alianza del Norte y 2 o 3 otras coaliciones antitalibanes. Entonces eso resolvió el problema por eso y pensaron que ahí no había que hacer más nada. Por eso es que si no es por el general Petraeus y el general McChrystal que volvieron a rediseñar el libro de la guerra de guerrillas, de las guerras asimétricas, es que hemos vuelto a aprender lo que es esta. Y lo que se aplica en África del Norte o se aplicó en Burma en los 50, no se aplica en Afganistán. Y por eso es que cuando a la gente le gusta usar ese esquema de que llevamos 10 años en Afganistán, vamos para 10 años ahora a octubre del año que viene, no son 10 años, fueron 3 meses en el 2001,
2 o 3 meses de relativa calma. Octavio, son 10 años. Bueno, llámalo Desde el 10 años. momento de acto de presencia militar al momento presente, independientemente a que el ritmo de combate, a que la presencia militar haya disminuido, son 10 años de un proceso bélico. Eso no los lo podemos británicos cambiar. estuvieron en Burma, que hoy se llama Myanmar, No lo discuto. 12, 14 años hasta poder dar con el resurgimiento No lo discuto, de la guerrilla. y ojalá venga la solución. Yo no estoy haciendo el rol negativo, Pero simplemente el quiero cometido, decirte que el tiempo ha sido largo y que evidentemente las negligencias fueron serias cuando el talibán, que aparentemente dejó de ser un peligro, pudo regresar y ser un peligro nuevamente. bueno, el problema con eso es que como son 3, 4 conflictos que hablamos, que está el problema del narcotráfico, que es un problema mundial. El extremismo religioso. El extremismo religioso. La corrupción y la en el corrupción, que en toda esa cuenca del Asia es perenne. Porque si no hubiera droga, era el lapislazul o era Cualquier lo que cosa. sea. Esa es una cosa prevalente. Vámonos para Irán porque el tiempo se nos agota. Irán es otro país que sigue por su cuenta. La administración no ha llevado, porque aquí depende de los rusos. Esta administración dice que ha logrado un tratado fantástico ahora en desarme nuclear con El Rusia. START. Que en realidad lo que estamos haciendo es, tú y yo somos muy machotes, pero tú estás cogiendo 200 ojivas viejísimas que te cuesta más mantenerlas y otras 300 y las dos las vamos a destruir. Y entonces ante el mundo estamos haciendo tremendo esfuerzo en desarme nuclear. O sea, pero los rusos no están ayudando en nada en ponerle las tuercas al gobierno de Ahmadinejad. El gobierno de Ahmadinejad ya ha abierto su 4ª planta de enriquecimiento de uranio. Es una cuestión de tiempo en cuanto a que ellos vuelvan otra vez a tener su primera bomba. Si ellos están desarrollando misiles, siguen probando misiles y ahora tienen esa cantidad de uranio, con todo y que técnicamente aceptaron a mandar su material fisil para Rusia para ser enriquecido un 10-12%, ¿para qué siguen abriendo plantas de enriquecimiento? El problema de Irán es el problema clave, que es que le da el dinero para Hezbollah. Es la situación iraní, la crónica de una guerra anunciada, como diría Vargas Llosa. Es una, eso es lo que Digo, es. perdón, García Márquez. Y déjame decirte una cosa, a principios de este año, en enero, pensábamos que con el cambio de administración era muy posible que los israelitas o el gobierno de Israel atacase los reactores nucleares. No lo esperas. Cada vez que hay un cambio o algo en el aire, o cuando vemos una intransigencia de Irán en algún evento, lo vi con el cambio de la administración republicana a la demócrata, ahí donde vi la ventana de oportunidad, no ocurrió. Lo que quiere decir que ahí el gobierno de Israel primero le pidió permiso, porque cuando fueron al reactor en Siria, le pidieron permiso a los norteamericanos, y con todo que el presidente Bush, que en su libro lo dice, tuvo que acceder, porque ¿qué le iba a decir? Iba a ocurrir. Lo que te está diciendo esto, que la diplomacia, hoy por hoy, en esta nueva administración, estos últimos 2 años, en el problema palestino-Israel, está en su punto más bajo. Y ahí es donde te dice que hay una tremenda posibilidad que los israelitas en cualquier momento, dado por cualquier otra circunstancia, hagan un ataque en contra. O sea, tú no descartas que sean los israelitas los que le pongan el cascabel al gato. Y llegar a una confrontación. A la misma vez, tú ves a los Estados Unidos vendiéndole a Arabia Saudita aviones F-15, F-16. ¿Eso tiene algún objetivo? Él tiene un objetivo porque sirve también como un parapeto, o sea, un golpe para aguantar en todo caso que se siga armando. Avisa a nuestro productor que nos quedan 10 minutos. Corea. Háblanos de Corea, el conflicto, la situación presente. Corea es un punto interesante. Hace 2 años que salieron de la mesa de negociaciones en Beijing. Cuando el presidente Bush, en 2004, identifica que ellos empezaron a rellenar las cabillas en los reactores y empieza la serie de pronunciamientos en el Consejo de Seguridad de la ONU, fue que el presidente Bush decidió en ese momento de ungir a China como la potencia que dirigiría, mediadora en el conflicto, por todas las vinculaciones que existen entre China y Corea del Norte. Por unos meses, casi año y medio, hubo conversaciones. Corea del Sur le mandó suministro fertilizante, comida. Corea del Sur ha hecho en Yongbyon,
en el noroeste, casi en la... Una planta industrial grandísima. Una planta industrial, un complejo increíble. Eso ha mandado turistas, o sea, ha sido una cosa increíble en los primeros 2 o 3 años después del 2004. Pero ¿qué ocurre? Empieza otra vez el programa de misiles y detonan un dispositivo nuclear. ¿Cuándo? Cuando el presidente está de salida y detonan un segundo dispositivo con la administración de Obama. ¿Y por qué siguen diciendo algunos medios de que Corea del Norte no tiene armas nucleares? Bueno, Corea del Norte tiene vectores para las armas nucleares y tienen armas nucleares. Bueno, tienen el material fisil. Imagínate que tú y yo a lo mejor pudiéramos con un par de libros hacer un prototipo de un arma civil. Ahora, el concepto de minimizar, que es el mismo problema que tiene Irán. O sea, imagínate que encima de un misil hay que poner un Volkswagen Beetle, el equivalente de un Caculo, de un Volkswagen de esos pequeños. Ese es el tamaño de que sería la ojiva. Tú llegar a ese reconocimiento tecnológico de poder comprimir un reactor, un detonador de plutonio con uranio, eso es lo que no han llegado. Pero un eventual conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta semana hubo un incidente muy serio con una isla de Corea del Sur que fue atacada y bombardeada por Corea del Norte. El ministro de la Defensa de Corea del Sur tuvo que renunciar porque los políticos y el pueblo en general entienden que la respuesta del gobierno de Seúl fue muy débil. O sea, son 2 países limítrofes. El problema de tener un vector para mover un artefacto nuclear no es tan determinante en el caso de Corea del Norte de producirse un diferendo serio, un conflicto serio entre los 2 países. Una cosa es que tú me digas que va a haber una detonación en tierra y otra cosa es que tú me digas que van a disparar un misil. Para tú disparar un misil, aunque dispare rositas de maíz, en el momento que tú vas a disparar un misil, especialmente uno que sea capaz de poner una ojiva, hace falta radares meteorológicos, hay una cantidad de indicadores que te dice que algo está pasando. Por eso es que los servicios de inteligencia han podido captar cuando va a haber un lanzamiento de estos misiles. Suponiendo que ellos pudieran haber minimizado un misil y los dispositivos, las cosas que tienen que ocurrir antes de ese lanzamiento, señalarían que algo iba a pasar. Ahora, fíjate en esto. Los coreanos del norte no son estúpidos. El estuario de Han... sí acostumbran a provocar con mucha frecuencia. Ese chantaje nuclear. Soy un país nuclear, porque ya se le adjudica 2 detonaciones. Por cierto, la última fue subnuclear, o sea, menos de 1 kilotón. Disparar en el estuario de Han, que está en el Mar Amarillo, es un lugar donde hay un archipiélago enorme. Tú imagínate como si fuera una bahía grande, donde está delimitado a menos de 6 kilómetros de la frontera del uno y el otro. Entonces hay ese conflicto que nunca se determinó dónde está la verdadera franja. Una cosa es que ellos hayan disparado. Primero, el ejercicio Kobukun, que es el ejercicio naval que hace la Marina de Guerra de Corea del Sur, lleva casi 18 años en pie. O sea que todos los años, en el mes de noviembre, hacen lo mismo, que es replicar como si fuera un asalto naval a la isla para rescatarla de un posible ataque. Con todo y que tú puedes decir que Corea del Norte mandó un mensaje a las 8 de la mañana, la cuestión es que le dispararon. Ahora, fíjate, no dispararon al territorio nacional, al continente. Corea del Norte, con su artillería, puede alcanzar la capital Seúl. No, seguro. Pero no se atrevieron a disparar ni una bala, que normalmente... Pero Octavio... Porque ahí fuera ya... Una bala a Seúl sería un conflicto abierto. Pero es lo que te digo, el prototipo escalamiento es en la frontera, en la zona demilitarizada, que tú disparas con un arma de 5.6. Pero es que recientemente Corea del Norte hundió un barco. El surcoreano. Ahora hace este ataque totalmente... Pero es en el mismo área, ahí es donde estoy todo en la misma área, pero no aprecia esto, no permite apreciar de que Corea del Norte por algún motivo, ya sea por el motivo de la sucesión, o sea, de que ellos suponen que hay inestabilidad en el país y hay necesidad de galvanizar al pueblo o a los partidarios o al partido alrededor del nuevo líder, no está provocando... Pero es que la comunicación adentro de Corea del Norte es mínima. O sea, aparte de las 2 o 3 estaciones nacionales y las 2 televisoras, el pueblo no está tan educado como no está en cualquier otro país del mundo. Hasta Haití tiene mejor comunicación que Corea del Norte. El problema viene por Pedro Corso cuando hace 3 días un científico norteamericano de Los Álamos visita el reactor de Yongbyon. Y se sorprendió por lo que vio. Se sorprendió cuando vio la centrífuga de Cascada otra vez operacional, y son 2 edificios.
Al él reportar un centro eso, nuevo que se desconocía. un centro nuevo que no sabía en el mismo Yongbyon. Uno que nada más que la inteligencia pensaba que era un edificio aledaño que se estaba reconstruyendo y él dice, no, lo que yo vi allí es esto. Ahora, cuando eso ¿Por qué ocurre, le enseñan eso los coreanos a este científico? no sé. Ahí sí que me matas y no sé, porque este individuo... ¿Por qué hacen el ataque después que enseñan esta planta? Bueno, porque fíjate lo que ocurrió. Hace menos de un mes, Corea del Norte y Corea del Sur acordaron una reunificación de familias de 65 años. A todas estas, yo sí te digo que el gobierno de Corea del Sur ha demostrado una paciencia, porque siguió mandando fertilizantes. Por un tiempo le aguantó que eso es vital para la agricultura. Que por cierto, lo que viene para ahora, para invierno ahora en Corea del Norte, una hambruna tremenda, porque las cosechas no han dado. O sea que evidentemente a la familia Kim no le preocupa mucho. No le preocupa al pueblo nada. Como el conocido Fidel Castro y su familia, que el pueblo cubano es una de sus mínimas preocupaciones. Ahora, Octavio, una pregunta que considero clave en esto. Corea del Sur es un país desarrollado, con una infraestructura industrial envidiable para cualquier país del mundo. Corea del Norte es un país extremadamente pobre, ha desarrollado armas nucleares o tiene una capacidad militar fuerte, sacrificando al resto de la población. De producirse un conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el cual estarían envueltos Estados Unidos y Japón indudablemente, y China tendría un papel determinante, aunque es un interrogante grande, ¿qué haría China en esa circunstancia? ¿Cómo tú aprecias un conflicto? ¿Quiénes serían los perdedores en un evento de esas características? Bueno, pierden las dos Coreas. Primero, Corea del Norte no tiene la logística, los trenes logísticos para operar más de 7, 14 días de combate. O sea que lograron llegar a las puertas de Seúl y acabarse con todos sus suministros. Después de eso no hay más nada. Yo dudo que los chinos vinieran a reforzar y a darle ningún apoyo logístico. A la misma vez, ese ataque decimaría la industria y la economía de Corea del Sur, porque Corea del Sur va a cargar con 2 muertos, los muertos y los costos de esa guerra, y después reconstruir todo el país, sur y norte. Muy similar a lo que ocurrió con la caída de la cortina de hierro. La limpieza y llevar trabajo a Alemania del Este ha sido increíble, y con todo eso la economía mejor de Europa es la economía alemana. Pero esos primeros años de transición, donde hubo un fluido tremendo de personal, suponiendo que hay una transición pacífica entre Corea del Norte y Corea del Sur, la cantidad de gente que viniera hacia el sur buscando trabajo y buscando sería increíble, porque en el norte las únicas factorías son... ¿Pero tú no crees que China volvería a hacer lo que hizo durante la guerra de Corea? ¿Que volvería a intervenir en el conflicto a favor de Corea del Norte? No, lo que haría es, si acaso, mandar sus tropas para que no hubiese una ocupación militar en el norte, pero consecuentemente conceder que el país se convierta en un solo país, como fue Vietnam, y ayudar a tomar parte en la reconstrucción y tomar dados. Octavio, sacó el tiempo. En otra oportunidad vamos a tener que seguir hablando de Corea del Norte, que ojalá no haya conflicto. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Les esperamos en un próximo programa de opiniones y, por supuesto, gracias al teniente coronel en condición de retiro, Octavio Pérez, por haber estado. Gracias a ti, Pedro.